Buenas tardes y bienvenidos a la última conferencia de curso de actualización de este curso. Ya nos despediremos hasta octubre y qué mejor manera que acabar el curso con una conferencia de nuestro compañero Víctor Lanchares, conocido por todos, compañero del Departamento de Matemáticas y Computación del área de Matemática Aplicada, donde ha publicado numerosos artículos de investigación y además es un gran divulgador del cielo, del universo. Y hoy nos va a contar cómo medir el universo y sin metro ni nada. No hemos traído, ¿no? No. Bueno, pues muchas gracias a Víctor. Pues muchas gracias, Judith. Bueno, yo en principio, pues cuando me dijo Judith que cerrara el curso este de actualización en matemáticas de este año y me propuso dar una charla, dijo, bueno, pues ¿y de qué hablo? Pues de lo que sé más o menos a medias, que es de algo de astronomía y algo de matemáticas. No sé nada de las dos cosas, pero cuando las junto, pues parece que sé algo, ¿no? Y esto me viene un poquito al hilo de que hace ya muchos años, cuando se celebraban las primeras Olimpiadas de Matemáticas aquí en La Rioja, pues siempre venía un periodista y nos hacía una entrevista, porque al principio solo había Olimpiada de Matemáticas y de Física, entonces como había muy pocas, pues entrevistaban a los organizadores y alguna vez pues me entrevistaban a mí y siempre acababan la entrevista preguntándome, ¿y para qué sirve un logaritmo? Siempre año tras año era la misma pregunta y claro, pues muchas veces te quedas así y dices, pues claro, igual lleva razón, pero no, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a, un poco, a través de eso, justamente en la astronomía, una de las herramientas que más se usan son los logaritmos para poder hacer o deducir leyes, o bien para medir el universo, como vamos a ver en este caso. Entonces, bueno, pues la charla la empezaré por los orígenes, como decía Alberto, pero claro, los orígenes son unos orígenes que no sé muy bien dónde están, entonces yo voy a poner un origen que probablemente no sea ese, pero voy a poner el origen en un personaje que se llama Aristarco de Samos, que fue el primero del que tenemos noticias que escribió algo sobre las medidas de los tamaños y las distancias a los objetos celestes, en concreto al Sol y a la Luna. Es un librito muy breve, tiene 18 proposiciones y está basado en una serie de postulados como al estilo griego de aquella época, ¿no? Fijaos que estamos hablando del siglo IV, siglo III a.C., es decir, estamos hablando de una época muy, ¿no?, hace más de 2000 años, y vamos a ver que en esa época, más o menos, tenían una idea de cómo medir las distancias a su forma, ¿no?, pero tenían una idea, ¿no? Entonces él parte de 6 postulados que podemos pensar que más o menos están bien, 3 de ellos son más o menos correctos, los otros 3 más o menos incorrectos. El primero dice que la Luna recibe su luz del Sol, todos estamos de acuerdo que eso es así, ¿no? El segundo dice que la Tierra tiene una relación de punto y centro respecto a la esfera en la que se mueve la Luna, digamos que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, aquí sería una circunferencia, ¿no?, describiendo una circunferencia, y sabemos que no es así. Luego dice que cuando la Luna se nos muestra partida en dos, el círculo máximo que delimita sus partes de oscuridad y claridad se sitúa en la dirección de nuestro ojo. Esto lo lee uno así y dice, ¿qué dice?, ¿no? Bueno, pues ahí está hablando de cuando la Luna está en cuarto creciente o en cuarto menguante, pues está dividida exactamente por la mitad, y la línea que divide la luz y la sombra de la Luna, pues está exactamente en la dirección en la que nosotros miramos. Luego la siguiente proposición hace referencia también al cuarto creciente o al cuarto menguante de Luna, y que me dice que en ese momento, cuando la Luna está en cuarto creciente o en cuarto menguante, dista del Sol menos de 1/30 parte de un cuadrante, menos de 3 grados. Está por ahí, ¿no? Luego veremos las implicaciones que tiene esa proposición, y luego pues las otras son estimaciones que hace de la anchura de la sombra de la Tierra, es 2 lunas. ¿Qué es la anchura de la sombra de la Tierra? Pues cuando se produce un eclipse de Luna, es decir, cuando la Luna pasa por detrás de la Tierra y se eclipsa, entonces la zona de sombra que tiene que atravesar es 2 veces su diámetro. Eso es lo que viene a decir esa proposición. Y la última, que la Luna subtiende 1/15 parte de un signo del zodiaco, es decir, que el tamaño angular de la Luna es 3 grados. Bueno, 2 grados. Eso es una barbaridad, porque para hacernos una idea de lo que son los grados en el cielo, es decir, cuánto es un tamaño angular, yo tengo aquí una moneda de 50 céntimos, para hacernos una idea, y yo digo, ¿a qué distancia tengo que poner esta moneda de 50 céntimos? ¿No? Pues para que ocupe un grado de cielo, o un minuto de arco, o un segundo de arco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, porque ¿qué es el tamaño angular? Digamos, pues el ángulo que forma esta moneda con mi ojo, ¿no?, vista desde mi ojo. Bueno, pues por ejemplo,
vamos a poner un segundo de arco, que es una medida que luego aparecerá con bastante asiduidad. Pues para que esto ocupe un segundo de arco, tengo que coger esta moneda y desplazarla 5 kilómetros. Nada más. Para que ocupe 5 minutos de arco, ¿no?, pues la tengo que poner a 14 metros, más o menos. Para que ocupe 7 minutos de arco, que luego veremos que saldrá esa medida, 7 minutos de arco a 12 metros. Eso es lo que dicen que tiene la precisión del ojo humano, es decir, que somos capaces de distinguir dos objetos que están separados esta anchura a 12 metros de distancia. Alguien que tenga muy buena vista, o por supuesto. Bueno, pues la Luna ocupa medio grado, es decir, que esto es lo que ocupa esta moneda más o menos a una distancia de 1,5 metros, un poco más. Aristarco se pasó, es decir, que estimó el tamaño de la Luna a 4 veces lo que es en realidad. Bueno, pues vamos a ver a partir de estos postulados qué se puede sacar. No voy a hablar de todas las proposiciones que hace Aristarco, solamente de una de ellas, es la proposición número 7, que dice que la distancia de la Tierra al Sol es mayor que 18 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero menor que 20. ¿Cómo lo saca? Bueno, pues simplemente con los postulados que tiene. Aquí tenemos la Luna en cuarto creciente o en cuarto menguante, aquí tenemos el Sol, este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo, él ha dicho que era de 87 grados, una 30ª parte de un recto. Este ángulo es 87 grados, bueno, pues tenemos un triángulo rectángulo, lo resolvemos, ¿no? Esta distancia es la distancia a la Luna, esta es la distancia al Sol, y nos sale 19 veces aproximadamente la distancia a la Luna. Así es como Aristarco sacó la distancia a la Luna. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues con la distancia de la Luna actual, pues estos son unos 7 millones de kilómetros. Es decir, que Aristarco se quedó a 20 veces, ¿no?, más o menos, ¿no?, estimó 20 veces más cerca el Sol que lo que es. Tampoco sabía él la distancia a la Luna, ¿no?, pero bueno, él hizo una estimación relativa. Como casi todo el libro, es todo tamaños relativos y distancias relativas respecto a las dimensiones de la Tierra o a las dimensiones de la distancia a la Luna. Bueno, pues el siguiente que contribuye de una manera notable al desarrollo de la medida del universo es Hiparco. Hiparco vive en el siglo II a.C., no nos ha sobrevivido ninguna obra suya, pero sí que lo que sabemos es por otros autores que escribió un libro similar al que hizo Aristarco sobre las distancias a los objetos celestes. Y Hiparco introduce dos conceptos que son fundamentales y que son los que nos van a permitir medir el universo. El primero, el concepto de paralaje. Paralaje es una palabra femenina, es la paralaje. Entonces, ¿qué es la variación aparente de la posición de un objeto, especialmente de un astro, cuando se ve desde dos puntos de vista distintos? Entonces tenemos aquí un observador en este punto, aquí tenemos otro observador que está viendo este objeto y lo ve proyectado frente al fondo en dos posiciones distintas. Lo mismo que sucede cuando nosotros miramos un dedo, lo miramos con un ojo y luego lo miramos con otro ojo, aparece proyectado sobre la pared en dos puntos distintos. Si nosotros somos capaces de medir ese ángulo, este que aparece aquí con la letra pi, y sabemos cuál es la distancia entre los dos puntos de observación, sabemos la distancia al objeto. Eso es lo que se utiliza habitualmente para hacer las triangulaciones y levantar los mapas topográficos. Bueno, pues este ángulo es el que hay que medir para determinar la distancia a los objetos celestes. Esa es la primera idea de Aristarco, digo de Hiparco de Nicea. Y él la desarrolla, junto con otra idea que vamos a ver aquí. La segunda idea que tiene Hiparco, hablamos en arco y ya, pues, es la idea de las magnitudes. Él hace el primer atlas preciso de estrellas, bueno, preciso a su manera, y introduce el concepto de magnitud, y la magnitud es el brillo con el que nosotros percibimos la luminosidad de una estrella. Y claro, es un concepto más o menos subjetivo. ¿Cuánto brilla una estrella en aquella época? Pues estas más brillantes, estas menos brillantes, todos sabemos distinguir cuál brilla más y cuál brilla menos. Pero él establece un sistema más o menos, dice, las estrellas de primera magnitud son las que primero aparecen nada más que se pone el sol. Pues yo qué sé, pues hemos visto que cuando se pone el sol todavía hay luz o claridad en el cielo y ya empiezan a verse astros. Bueno, pues esas son de primera magnitud. Las siguientes en aparecer de segunda, las siguientes de tercera, las siguientes de cuarta. ¿Y cuándo acaban las magnitudes? En la sexta. Las sextas son las últimas que podemos ver a simple vista. Y después de esas ya no sale ninguna más. No hay ninguna más visible. Y bueno, pues eso es lo que normalmente se conoce en astronomía como la magnitud aparente de un astro. Las magnitudes hay que tener en cuenta que cuanto más magnitud tiene una estrella es menos brillante. Es como las divisiones de fútbol, ¿no? Las estrellas que están en primera magnitud son como las que juegan en primera división,
las de segunda magnitud juegan en segunda, tercera, así, ¿no? No hay regional preferente ni cosas así, pero bueno, llegaríamos hasta la sexta magnitud. Bueno, pues ¿cómo desarrolla Aristarco sus ideas? Esta no la desarrolla mucho para determinar la distancia de las estrellas, pero sí que utiliza el concepto de paralaje. Y él sabe que cuando, por ejemplo, se ve un eclipse de Sol desde dos puntos de vista distintos, la parte que está oculta del Sol es diferente. Él vivía en Turquía, cerca del Dardanelos, así en el Helesponto, y él había oído hablar que en Alejandría, un eclipse de Sol que él vio total, en Alejandría solo se cubrió el Sol las 4/5 partes. Y dijo, claro, ¿esto a qué es debido? Esto es simplemente debido a que, visto el eclipse desde dos puntos de vista distintos, yo puedo, ¿no?, lo veo proyectado frente al fondo del Sol de dos maneras diferentes. Ya tiene para medir el ángulo de paralaje, ese que hemos hablado antes. Y eso es lo que hace él. Entonces, bueno, pues él hace una geometría más o menos complicada, no voy a entrar en muchos detalles. Este es, digamos, la Luna, este es el ángulo de paralaje, que es el que han medido, sería 4/5 partes, ¿no? Pues sería un quinto, lo que queda descubierto del Sol, pues el ángulo de paralaje sería la quinta parte del tamaño angular del Sol, que él ya sabía que era unos 33 minutos de arco. Bueno, él no lo describe así. Él dice que el tamaño angular del Sol, o sea, bueno, que en una circunferencia caben 650 soles. Es decir, por así decirlo, que si yo me pongo aquí y quiero cubrir el cielo, ¿no?, hacer un arco que tape todo, que cubra todo el cielo, tengo que poner 325 soles para hacer la semicircunferencia. Eso es lo que él estimó. Bastante bien estimado. Bueno, pues hizo algunas suposiciones más. Bueno, pues saber cuál era la latitud de donde él estaba observando, la latitud de Alejandría, que eso más o menos lo tenía claro, que donde él estaba observando estaba a 41 grados de latitud, que Alejandría estaba a unos 31 grados de latitud. Bueno, pues con esas ideas él resuelve este triángulo que está por aquí, ¿no?, y concluye que la distancia a la Luna son 70 veces el radio de la Tierra. Se quedó un poco por encima, más o menos la estimación real son unos 60 radios terrestres. Se quedó un poco por encima, pero bueno, quiero decir que para hacer esto, en la época que se hizo y como se hizo, no está nada mal. Pero siguió más adelante, o sea, él no se quedó aquí. Él intentó medir la distancia al Sol. ¿Y cómo lo hizo? Pues dice, él hablaba del ángulo de paralaje. Dice, el Sol no tiene paralaje aparente, es decir, que la posición del Sol, la mire desde Alejandría, la mire desde Rodas o la mire desde donde lo mire, el Sol siempre tiene más o menos la misma posición. Luego no hay ángulo de paralaje apreciable. Es decir, que por mucho que yo me desplace, ¿no?, ese ángulo que tenía que ver, no lo ve. Y dice, ¿cuál es la precisión que yo puedo alcanzar midiendo a simple vista? 7 minutos, ¿no?, que es lo de la monedita esa que os he dicho yo, a 12 metros, ¿no?, tendría muy buena vista hiparco. Y dice, bueno, pues entonces la paralaje del Sol, como mínimo, bueno, o como mucho, es 7 minutos. Y entonces, bueno, pues dice, pues voy a ver qué pasa. Y como son 7 minutos, pues le sale que la distancia al Sol son 490 veces el radio de la Tierra. Ahí se quedó muy corto, ¿no?, pues unos 3 millones de kilómetros. Se quedó la mitad de distancia que lo había hecho todavía Aristarco. Pero bueno, con eso volvió a recalcular la distancia a la Luna, otra vez utilizando argumentos, ¿no?, parecidos a los que había hecho antes, pero bueno, ahora lo que dice es que la sombra de la Tierra es 2,5 veces el diámetro de la Luna. Mejora un poquito la estimación que había hecho Aristarco sobre cuál es el tamaño del cono de sombra de la Tierra cuando hay un eclipse. Y a partir de ahí, dice, voy a estimar la distancia a la Luna otra vez. Y ahí que se pone. Entonces hace aquí una geometría, ¿no? Este es el Sol, aquí está la Luna, la Tierra, y este sería el cono de sombra de la Tierra. Y aquí él tiene datos para resolver este problema. Aquí hay muchos triángulos semejantes, por ejemplo, este vértice con U y con A, este vértice con O y con B, este vértice con M y con C, son triángulos semejantes. Luego OSE y OMC también son semejantes, es decir, que hay muchas semejanzas de triángulos por ahí. Y bueno, pues aplicando semejanzas de triángulos y con cosas conocidas, pues la distancia de O a M es la misma distancia que de U a O, el ángulo OMC es el ángulo bajo el cual se ve la Luna desde la Tierra, que él sabía que eran unos 33 minutos, y
que esta distancia, la distancia que va desde U hasta A, es 2 veces y media la distancia de MAC. Bueno, pues con eso, ¿no?, y sabiendo que la distancia desde la Tierra al Sol más o menos es la que tenga que ser, él puede hacer estimaciones. Entonces, bueno, pues llega a esta conclusión. Con la distancia que hace de la Tierra al Sol, le sale que la Luna está a 67 radios terrestres. Más o menos compatible con lo que le había sacado yo antes, que era unos 70. Él dice, bueno, pues realmente él no saca 70, saca 71 porque, como dice que está observando desde la superficie de la Tierra, le añade 1 hasta el centro de la Tierra. Y luego hace una media entre 67 y 71 y dice 69, que es lo que pone en su libro. Pero aquí hay una cosa que es muy curiosa, que esta fórmula de aquí, si la distancia al Sol, en lugar de poner la que él puso, que eran los 490 radios terrestres, hacemos que la distancia al Sol tienda a infinito, ¿no?, que el Sol está muy lejos, lo vamos alejando, 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 en el límite esto nos queda 59. Y la distancia más o menos real de la Luna es 60. Es decir, que si él hubiera estimado que el Sol está infinitamente lejos, pues podría haber dado con mucha precisión cuál es la distancia de la Luna. Se quedó cerca. Fijaros que aquí todos tamaños relativos. Nos hace falta saber el radio de la Tierra. Y sabemos que el radio de la Tierra, pues ha habido muchos intentos en calcular el radio de la Tierra. El más famoso es el de Eratóstenes, no voy a entrar a comentarlo. Otro que también midió el radio de la Tierra, que se quedó un poco corto en su medida, fue Posidonio, más o menos por la misma época, y ya en la Edad Media, Al-Biruni hizo otra medición del radio de la Tierra a partir de lo que se llama la depresión del horizonte. No voy a comentar el método de Eratóstenes porque todo el mundo creo que lo conoce, es muy conocido, pero este igual es menos conocido. El método de Al-Biruni simplemente medir la altura de una montaña, algo que se hace, yo creo que es en la ESO se hace, bueno, y en bachiller, ¿no?, eso de coger y medir la altura, ¿no?, el ángulo que sostiene una montaña desde 2 puntos, luego te alejas hacia atrás, vuelves a medir y entonces calculas la altura del edificio o de la montaña, lo que es un problema típico. Al menos me lo preguntaba mi hijo cuando le tocó estudiarlo. Y bueno, pues si puedes medir la altura de una montaña, te subes arriba y lo único que tienes que hacer es mirar a ver, ¿no?, con qué ángulo de depresión ves el horizonte. Calculas este ángulo de aquí es lo mismo que este es un triángulo rectángulo otra vez, y resulta que sale esta formulita. Entonces, sabiendo la altura de la montaña y el ángulo de depresión del horizonte, ahí no necesitas 2 observatorios, solo uno, y con ese observatorio puedes medir el radio de la Tierra. ¿Qué pasa? Bueno, esto está muy bien, pero resulta que hay que tener mucha precisión en lo que vale h y lo que vale alfa. Pequeñas modificaciones en h y en alfa hacen que los valores que se obtienen para el radio de la Tierra pues, se modifiquen. Al-Biruni parece ser que dio casi con el valor exacto, pero porque probablemente el error que cometió en una cosa lo compensó cuando puso la otra, que suele pasar a veces, que comete 2 errores, uno compensa al otro y todo sale bien. Bueno, pues eso es lo que hizo Al-Biruni, entonces, bueno, una vez que tenemos el radio terrestre, que más o menos cualquiera de estas 3 estimaciones se acercan bastante al valor real, pues podemos tener las dimensiones reales de las distancias, por lo menos a la Luna y al Sol. Y mientras que las distancias a la Luna estaban bien calculadas, las distancias al Sol no. ¿Y cómo calculamos las distancias al Sol? Pues ahí interviene la revolución copernicana y el cambio de paradigma, porque prácticamente hasta ese momento, bueno, prácticamente, todas las medidas que estamos haciendo aquí, que se hacían, era suponiendo que la Tierra estaba inmóvil y que todo giraba alrededor de la Tierra, salvo Aristarco, que postuló, ¿no?, que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, pero en sus hipótesis para demostrar los tamaños y tal, no lo utiliza para nada. Luego podemos suponer que todavía estamos en un modelo con Tierra central. Y aquí viene Kepler, que es el que, digamos, a través de sus 3 leyes, nos va a permitir medir las distancias de una manera más sencilla. Bueno, las 3 leyes de Kepler son las que todos conocemos, pero a mí la que me interesa es esta de aquí, la tercera, que dice que el cubo del semieje mayor de la elipse que describe un planeta es proporcional al cuadrado del tiempo que invierte en recorrerla. Eso viene a decir que si yo sé cuánto tiempo le cuesta a un planeta dar una vuelta alrededor del Sol, sé más o menos su distancia relativa respecto a la Tierra. Con lo cual, medir una distancia en el sistema solar, da igual la que yo mida, tengo todo el sistema solar ya de golpe. Con una medida tengo las distancias a todos los planetas, tengo todo.
no hace falta más que una medida. Y claro, resulta que con este modelo, si yo quiero medir una distancia, en lugar de medir la distancia al Sol, que el Sol está, ahora sabemos, a 150 millones de kilómetros, lo puedo medir a Venus, que está un poco más cerquita de nosotros, o lo puedo medir a Marte, que también está más cerquita. Marte, cuando se acerca mucho a nosotros, se acerca a 50 millones de kilómetros, que es la tercera parte. Entonces está mucho más cerca, puedo medir más fácilmente. Y Venus incluso se acerca más. Venus se acerca a unos 30 millones, una cosa así, bueno, pues está bien. Quiero decir que puedo medir unas distancias que son bastante más razonables que medir una distancia de 150 millones de kilómetros. Bueno, ¿y cómo deduce Kepler esta tercera ley? Bueno, pues primero tiene que saber cuál es el periodo de revolución de los planetas, es decir, cuánto le cuesta a cada planeta dar una vuelta alrededor del Sol. Y eso no es trivial, o al menos a primera vista, porque lo que nosotros podemos saber es otra cosa. Nosotros podemos saber cuánto tiempo le cuesta a Marte, ¿no?, o a un planeta cualquiera, pasar de una posición como esta, es decir, la Tierra, el Sol y Marte alineados, a volver a estar alineados los tres. Eso es lo que yo puedo medir. Yo no puedo medir directamente cuánto tiempo le cuesta a Marte dar una vuelta alrededor del Sol, ni a Venus, ¿no? Yo puedo medir esta otra situación, sí. Bueno, pero esto es muy fácil ya. Esto es un problema de estos típicos, ¿no?, que decimos, bueno, pues vamos a llamar al tiempo que le cuesta a estar los tres astros alineados, le vamos a llamar el periodo sinódico, de que están alineados hasta que vuelven a estar alineados. Aquí tenemos el periodo de la Tierra, el periodo de Marte, y entonces, bueno, pues cuando vuelven a estar alineados, Marte ha girado un ángulo alfa, pero la Tierra ha girado un ángulo de 2pi más alfa. Y ya está. A partir de ahí es muy fácil, es una relación fácil, y nos sale esta relación. Es decir, que si conoce, bueno, aquí hay un error, esto es una S. Es a partir del periodo sinódico y el periodo de la Tierra, sabemos el periodo de Marte. Bueno, ya sabemos los periodos de los planetas. Ahora nos faltan las distancias relativas. ¿Cómo se calculan las distancias relativas? Bueno, pues eso es otro problema que se puede resolver si disponemos de muchas observaciones de los astros. Entonces, bueno, sabemos que Marte, ya sabemos el periodo de Marte. Sabemos que cuando pasa un periodo de Marte, si Marte estaba aquí, cuando pase un periodo de Marte volverá a estar en la misma posición en el cielo. La Tierra no, la Tierra habrá cambiado de posición. Entonces la Tierra estará aquí y la Tierra estará aquí, ¿no? Dos posiciones distintas. Pero lo que sí sé, yo tengo observables, yo sé en qué dirección he visto a Marte la primera vez y en qué dirección he visto a Marte la segunda vez. Entonces trazo la línea que une la Tierra con Marte, la primera vez que lo he observado, y un periodo de Marte después vuelvo a trazar la línea en la que observo Marte. Estas dos líneas son convergentes, y donde se cortan, ahí está Marte. No sé si se ve esto, ¿no? Si yo dispongo de muchas observaciones, pues puedo ir trazando muchas posiciones de Marte. Para eso hay que conocer bien la órbita de la Tierra, que no es fácil, pero no voy a entrar en ese detalle. Entonces yo me he hecho una simulación con ordenador. Me he cogido 22 observaciones de Marte, son 11 parejas separadas, un periodo de Marte. Las he puesto aquí, me las he pintado, suponiendo que la Tierra y Marte se mueven en el mismo plano, y ahora pues cogemos a la matemática, le digo, ajústame esto con una elipse, y esto lo hace muy fácil, y me lo ajusta. Y entonces le digo, bueno, pues ahora calcúlame la excentricidad de la elipse, calcúlame el semieje mayor de la elipse, también es muy fácil, ¿no? Todo esto te digo, bueno, de herramientas, y me dice, bueno, pues el semieje mayor de Marte es casi 1,52, casi clavado, ¿eh? Y la excentricidad 0,1, un poco por encima, pero casi, ¿eh? Esto está hecho con observaciones aproximadas al grado, es decir, que no son observaciones precisas, ¿eh? Y fijaros ya la precisión que se tiene para las distancias. Entonces, ya disponía Kepler de las distancias relativas de los planetas al Sol y de los periodos, y lo único que tenía que hacer era llegar a la ley de Kepler. Aquí tenemos las distancias y los periodos. Y claro, ¿cómo saca esa relación de que los cuadrados empezó a probar ahí? Yo creo que no, porque en la época de Kepler ya habían aparecido los logaritmos. Si la distancia de la Tierra al Sol decimos que es una unidad, que le llamamos la unidad astronómica, y el periodo de la Tierra decimos que es un año, ¿no?, pues entonces esta relación tiene que ser, ¿no?, digamos, esta de aquí, tomamos logaritmos y me queda que 2 veces el logaritmo de P es 3 veces el logaritmo de A. Entonces la relación entre logaritmos es una relación lineal, eso es mucho más fácil. Eso no tiene ningún misterio, ¿no? De hecho, vamos a tomar los logaritmos. Hacemos los logaritmos, hacemos el cociente entre el logaritmo de P y el logaritmo de A, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ya está.
no tenemos que estar probando potencias por todos los sitios. ¿Para qué probar potencias? Ahí están los logaritmos, ¿no? Los logaritmos vienen aquí a sacarnos una ley que de otra manera, pues a lo mejor probando así podríamos estar mucho tiempo antes de sacarla, pero resulta que los logaritmos simplifican esto de gran manera. Esto no es una cosa única para esta ley. Para muchas leyes físicas, en el momento que uno cambia la escala logarítmica, leyes que son muy complicadas aparecen como leyes lineales, y eso es mucho más fácil, ¿no? Porque las leyes lineales, pues eso es mucho más fácil de sacar, ¿no? Bien, bueno, pues ya tenemos la idea fundamental, y es que podemos medir una distancia en el sistema solar, y ya tengo todas. Bueno, pues ahora hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues para hacerlo, pues primero, ¿no?, los avances que se producen en el siglo XVII, que es cuando se enuncian estas leyes, se mide el radio de la Tierra con precisión sin precedentes. La escuela francesa, Picard, hace unas triangulaciones y mide lo que vale un grado de meridiano, y entonces sabemos cuánto mide el radio terrestre con una precisión que antes nunca se había tenido. Huygens perfecciona el reloj de péndulo, y entonces se puede medir el tiempo con una precisión que tampoco antes se conocía. ¿Por qué es importante medir el tiempo? Porque en astronomía el tiempo y las posiciones están unidas de la mano. No voy a entrar en esos detalles ahora, pero bueno, digamos que cuanto mejor mida yo con tiempos, eso es, digamos, lo mismo, ¿no? Pues más o menos. Si yo puedo saber que algo se mueve a velocidad constante, ¿no?, pues puedo saber cuánta distancia ha recorrido si puedo medir el tiempo con precisión. Cuanta mayor precisión tenga en el tiempo, mayor precisión tendré la distancia también, ¿vale? Un poco va por ahí la cosa. Y luego la perfección del telescopio. El telescopio se inventa más o menos por la misma época, a principios del siglo XVII, y entonces se pueden ver objetos cada vez más pequeños o más lejanos. Es decir, que se pueden resolver arcos o ángulos más pequeños. Bueno, pues ahora hay que ponerse manos a la obra y estimar la distancia al Sol. El primero que se pone manos a la obra es Huygens, y este pues da una distancia de unos 153 millones de kilómetros. Muy buena aproximación, solo que lo hace a partir de una suposición que puede ser cierta o puede que no. Él supone que la Tierra y Venus tienen el mismo tamaño. Claro, pues suponiendo eso, pues no hace falta más que ver el tamaño angular de Venus y a partir de ahí está chupado, ¿no? Ves el tamaño angular de Venus y para verlo con ese tamaño, si tiene el tamaño de la Tierra, como la Tierra ya sabemos cuánto mide, pues entonces ya sabemos a qué distancia está Venus. Y él saca, pues eso, que la unidad astronómica son unos 153 millones de kilómetros. Bueno, esto está hecho sobre una suposición que puede ser cierta o puede que no. Él tuvo la suerte de que era cierta, pero podría haber sido falsa. Hoy sabemos que no todos los planetas son iguales, que tienen distintos tamaños. Si lo hubiera hecho con Marte, que también lo hizo, pues como Marte no le cuadraba, pero había medido a Venus, y para que le cuadrara a Marte dijo, es que Marte tiene que ser la mitad que la Tierra. No, pues claro, para ajustar los datos, ¿no? Hago una trampa y acertó también, porque Venus es la mitad que la Tierra. Bien, pero los primeros que midieron, digamos, las dimensiones del sistema solar con cierta precisión fueron Cassini y Flamsteed. Cassini lo que hizo fue medir la distancia a Marte en una situación favorable, en una situación de máximo acercamiento, que eso se produjo en el año 1672. Entonces él dijo, bueno, pues para medir la distancia a Marte, pues lo que toca hacer es, ¿no?, pues la base esa de la triangulación lo más grande posible. Yo me quedo en París, que soy el director del observatorio, y al ayudante lo mandé a la Guayana Francesa para que midiera también la posición de Marte. Entonces entre los dos midieron el ángulo y sacaron que el ángulo, digamos, la paralaje del Sol son 9,5 segundos de arco. Ese 9,5 segundos quiere decir que es el ángulo bajo el cual se ve el radio de la Tierra mirado desde el Sol. Es un ángulo muy pequeñito, 9 segundos es muy pequeñito. Digamos que ellos midieron el doble, ¿no?, porque uno está, digamos que el ángulo que vas a medir es el doble. Bueno, pero que a pesar de todo es un ángulo muy pequeño. Y Flamsteed, que no tenía ayudantes, pues dijo, ¿cómo me las ingenio yo para medir ¿no?, tener una base lo más grande posible? Entonces se le ocurrió, dice, mira, pues si yo observo justo al anochecer Marte, luego me meto a la cama y antes del amanecer me levanto y vuelvo a medir. En ese tiempo la Tierra ha girado y claro, la posición de observación de la noche y la de la mañana están distanciadas todo lo que haya girado la Tierra en ese tiempo. O sea, no solamente son observaciones distanciadas en el tiempo, sino también en el espacio. Una idea genial, con un problema, y es que cuando la Tierra se mueve, ¿no?, ese tiempo que ha pasado, Marte también se ha movido, y eso tienes que tener en cuenta para el desplazamiento. Él lo hizo en una situación que él ya sabía, ¿no?,
y bueno, los dos midieron, ¿no?, la distancia al Sol. Cassini midió unos 140 millones de kilómetros y Flamsteed 132, más o menos ya cerca de la distancia real. Pero bueno, nos vamos acercando, utilizando aquí todavía triángulos, estamos hablando de triangulaciones. Y digamos, la medida definitiva vino con una idea de Halley. Halley dijo: dejaros de medir ahí a Marte, que Marte siempre es problemático, vamos a medir en Venus. Porque Venus tiene una propiedad, y es que de vez en cuando pasa por delante del disco del Sol. Entonces, si pasa por delante del disco del Sol, ya tenemos el fondo. El fondo lo tenemos muy fácil, el Sol. Y ahora, pues, solo hace falta observar por dónde pasa Venus, visto desde dos lugares distintos de la Tierra. Y ya está, resuelto el problema. ¿Cuál es el problema de los tránsitos de Venus? Que son muy raros. Se producen 2 tránsitos seguidos cada 8 años, pero luego el siguiente o es cada 120, tiene que pasar 121 años o 105 años. Así que, bueno, el último tránsito fue en el 12, me parece que fue en el 2012, y al siguiente ya no lo vamos a ver, ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver. Pero bueno, entonces Halley sabía que eso podía ser muy importante, entonces, bueno, pues expediciones de todo el mundo se fueron a medir los tránsitos de 1761 y 1769 con mayor y menor fortuna, ¿no? Hubo alguien que fue a verlo en 1761, le pilló la guerra, entonces lo tuvo que mirar en alta mar, entonces no valía el tránsito, se quedó, digo, pues me quedo esperando, y se quedó por ahí 8 años, se quedó hasta el año 1769, cuando fue a observar en 1769 le salió nublado, total que se vuelve para Francia, naufraga, ¿no?, y llega a Francia y lo dan por muerto, ¿no? Su mujer se había casado, le habían quitado todo, lo habían expulsado del trabajo, bueno, un desastre, ¿no? A pesar de todo, luego se repuso, pero bueno, hay historias para contar ahí sobre el tránsito de Venus, y entonces, bueno, la idea es esta, es muy sencilla. Aquí tenemos la Tierra, 2 puntos de observación, este está Venus, uno lo ve aquí arriba, otro lo ve aquí abajo, uno pasa por aquí y otro pasa por aquí. Aquí esto está muy exagerado, porque la realidad no es así. La realidad es que esta línea y esta línea son prácticamente coincidentes. O sea, la realidad, por muy separados que estén los observadores. Entonces, lo que hacían era medirlo con cronómetros para medir exactamente cuánto tiempo le costaba pasar, y así podían medir la longitud de la cuerda, que era eso mucho más preciso que medirlo la altura sobre el disco solar. Bueno, eso les llevó muchos problemas, pero al final, después de muchos años, dedujeron la distancia correcta al Sol. Luego hubo más alternativas. Bueno, pues tenemos medida la distancia al Sol, ya más o menos a finales del siglo XVIII, más o menos la tenemos medida. El siguiente paso son las estrellas, y las estrellas ya son palabras mayores. Las estrellas, para medir la distancia a las estrellas, lo que buscaban los astrónomos es lo siguiente: si la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, ¿no?, pues una estrella que está aquí, con el fondo de las estrellas fijas, tiene que describir también esa misma trayectoria. Yo la tengo que ver, esa trayectoria la tengo que ver, sobre todo para las estrellas cercanas. Este ángulo de aquí se llama la paralaje anual. Ese ángulo tiene que ser extremadamente pequeño. Entonces, al principio, detectar este movimiento de las estrellas se intentaba hacer no por buscar la distancia a las estrellas, sino por otro motivo, para demostrar que la Tierra se movía alrededor del Sol. Vamos a demostrar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Y para probarlo, pues tenían que medir ese movimiento. Bueno, pues los primeros que se ponen a medir ese movimiento son ya en el siglo XVII, Robert Hooke, antes de que se midiera la distancia a Marte, y él dice que ha visto el movimiento, pero solo reporta 4 observaciones de una estrella y ahí se queda. Dice que se había puesto enfermo, que no podía hacerlo más, y que no, Robert Hooke era una persona, se llama curator, ¿no?, de la Royal Society, entonces cada semana tenía que proponer un experimento nuevo y estaba muy ocupado el señor, entonces no tenía tiempo para desarrollar todo lo que hacía y probablemente por eso pues solo dio 4 observaciones. Bueno, el caso es que años más tarde Bradley se pone a repetir las observaciones de Hooke y de otros que también habían intentado medir ese movimiento. Y lo que descubre es que sí, que detecta el movimiento, pero que no está, ese movimiento no es exactamente como se tenía que ver. Es decir, que la elipse no era la elipse que correspondía a la elipse de paralaje. Y él lo que descubre es otra cosa, es la aberración de la luz, que también demuestra que la Tierra se mueve, ¿no? Pero él descubre lo siguiente, si, más o menos esto es lo mismo, esta sería la luz de la estrella, que podemos imaginar la luz que cae,
Entonces nosotros, pues si estamos quietos y la lluvia cae verticalmente, pues tenemos el paraguas vertical y no nos mojamos. Ahora, si echamos a andar hacia adelante, cuanta más velocidad llevemos, pues resulta que si el paraguas está vertical, me voy a comer la lluvia que está por aquí. Entonces lo que tengo que hacer es inclinar el paraguas para que no me caiga. Y cuanta más velocidad lleve, más tengo que inclinar el paraguas. Bueno, pues eso mismo pasa con la luz. La luz que llega, cuando atraviesa el telescopio, pues desde que entra por el telescopio hasta que llega al receptor, pues tiene que recorrer una distancia, y esa distancia, pues lo que hace es que yo tenga que inclinar, porque como la Tierra está en movimiento, tengo que inclinar o mover el telescopio. Y eso, pues lo que hace es que cuando la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pues eso hace que la posición de las estrellas cambie por ese motivo. Pero no cambia por el motivo que ellos pensaban. Esto es otro fenómeno distinto. Bueno, pues descubren esto, demuestran que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero quien descubre por primera vez la distancia a una estrella es un matemático conocido para nosotros, es Bessel, que descubre que hay una estrella, que es la estrella 61 del Cisne, que está a una distancia de 3,18 parsec. Un parsec es la distancia a la que está una estrella, ¿no?, que ve el diámetro, la distancia de la Tierra al Sol con un ángulo de un segundo de arco. Son más o menos 3,26 años luz, aproximadamente. Es decir, que una estrella que está a un parsec de distancia está a 3,26 años luz de distancia. Esta estrella tiene una paralaje de 0,3, es decir, que está bastante más lejos, a unos 10 años luz de distancia. Y eso son palabras mayores, es decir, algo que está a 10 años luz, el poderlo detectar, para medir un ángulo tan pequeño como este, acordaos lo que os he dicho, una moneda de medio euro, a 5 kilómetros de distancia, ocupa un segundo de arco. Esto ocupa la tercera parte, casi nada, y que hay que ponerla muchísimo más lejos para poder medirla. Más o menos, yo suelo decir que la distancia de aquí a Navarrete. Más o menos, coger un telescopio, poner una moneda de 50 céntimos en Navarrete, coger el telescopio y decir, mira, ahí está, ¿no? Pues eso. Bueno, pues eso es lo que tuvo que medir Bessel. Y eligió una estrella que uno puede pensar, ¿cuáles son las estrellas más cercanas? Si a uno le preguntan, tú si tienes que elegir una estrella como prototipo de estrella cercana, ¿cuál elegirías? Bueno, el Sol, aparte del Sol. ¿Cuál elegiría uno? Dice, pues la más brillante, ¿no? Pues cuanto más brillante, más cerca, ¿no? Se supone, ¿no? Sin embargo, esta estrella está en el límite de lo que se ve a simple vista. ¿Por qué eligió Bessel esa estrella? Bueno, pues porque mientras intentaban buscar la distancia a las estrellas, descubrieron que las estrellas también se mueven por el cielo, y se mueven en línea recta, o sea, no se mueven haciendo elipses, se mueven en línea recta. Entonces pensaron, claro, cuanto más deprisa se mueve una estrella en línea recta, ¿eso qué quiere decir? Que está más cerca. Vamos a pensar que yo me muevo en línea recta por aquí, me muevo a una velocidad constante. Si yo ahora doy un paso, todo el mundo de vosotros os habéis dado cuenta que he dado un paso. Ahora imaginaos que ese mismo paso lo doy, pero a 5 kilómetros de distancia. Nadie os habéis enterado, estoy en el mismo sitio, ¿no? Luego, una estrella que se mueve más deprisa es porque es cercana, o aparentemente es cercana. Y entonces, bueno, pues por eso Bessel eligió esa estrella. Total, que bueno, ya sabemos más o menos la distancia a las estrellas. Pero, ¿no?, la siguiente pregunta, vamos a ver si podemos llegar más lejos. Y para llegar más lejos, aquí aparece, más o menos coetáneo de Bessel, ¿no?, en la misma época, Poisson lo que se propone es estandarizar el sistema de magnitudes de Hiparco. Y dice, bueno, para estandarizar el sistema de magnitudes de Hiparco, de Nicea, del siglo II a.C., dice, lo que voy a establecer que una estrella de primera magnitud brilla 100 veces más que una de sexta magnitud. Subjetivo, pero bueno, lo establecemos ahí, ¿no? Hay una diferencia en el factor de brillo. La pregunta, ¿a cuánto equivale una diferencia de una magnitud? Esa pregunta la hago siempre y la respuesta siempre es la misma. Aquí espero que no, ¿no? Todos me dicen 20, ¿no? Porque si 5 magnitudes de diferencia es 100, pues la quinta parte, 20. Pues no, porque la escala de magnitudes no es una escala lineal, es una escala que es una escala logarítmica, ¿no? Realmente, ¿no?, si K es el factor de brillo que pasa de una magnitud a la siguiente, tenemos que K por K por K por K por K, que escala 5, son 100. Luego, el K es la raíz quinta de 100, que es aproximadamente 251.
y la escala de magnitudes de las estrellas es una escala logarítmica. Aquí volvemos a entrar otra vez con los logaritmos. Ya vamos a ver que los logaritmos ya no nos van a abandonar hasta el final de la charla, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es eso. Y entonces, bueno, pues ahora a partir de aquí podemos hacer una pequeña estimación. Vamos a llamar F al flujo de luz que nos llega de una estrella, y la cantidad de luz que nosotros percibimos, ¿vale? L, la luminosidad intrínseca de la estrella, es decir, la cantidad de luz que sale de la estrella, y D, la distancia a la que está la estrella. El flujo que yo percibo, ¿no?, la luminosidad, bueno, pues se va a perder con el cuadrado de la distancia, porque esta es la fuente de luz, aquí tengo una esfera, aquí ilumina un cuadradito, pero una esfera que esté 2 veces más lejos tiene que iluminar 4 cuadraditos, una que esté 3 veces más lejos, 9 cuadraditos, es decir, se pierde con el cuadrado de la distancia. Se tiene que repartir sobre la superficie de una esfera. Luego, ¿cuál es el flujo de luz que yo voy a percibir? La luminosidad de la estrella dividido por la dimensión de la esfera, ¿no?, en la que yo me encuentro, que es 4pi cuadrado, no, perdón, 4pi por d al cuadrado. Y ese es el flujo que yo percibo. Y a partir de aquí ya puedo hacer calibraciones. Puedo hacer calibraciones de la siguiente manera. Vamos a coger F0, el flujo de una estrella de magnitud 0, y esa la elijo yo, una estrella de referencia. Digo, esa estrella tiene magnitud 0, me la invento, la cojo, digo, esa tiene magnitud 0, y a partir de ahí empiezo a comparar. Y empiezo a comparar el flujo que recibo de luz de una estrella menos luminosa o más luminosa y lo comparo. Y entonces, bueno, pues el flujo de una estrella que tiene magnitud m va a ser k elevado a menos m por el flujo de una estrella de magnitud 0. ¿Sí, no? Si m fuera 1, ¿no?, si m fuera 1, esta estrella sería 2,51 veces menos brillante que la estrella de magnitud 0, que correspondería a magnitud 1. Bueno, pues ahora lo único que se trata es de despejar la m, que es lo que la magnitud, el sistema de magnitudes que estableció Hiparco. Y a partir de aquí, bueno, pues en una relación rápida de, ¿no?, como la m está en un exponente, pues hay que tomar logaritmos, y llegamos que la magnitud de una estrella es el logaritmo en base 10 de este cociente de flujos, el flujo que recibimos de una estrella y el flujo de una estrella de magnitud 0. ¿Cómo se hace eso? Con un fotómetro. Ahora, básicamente con lo que llevamos todos en un móvil, una CCD. Una CCD es un detector que lo que hace es contar más o menos el número de fotones que le llegan al chip. Y entonces pues podemos medir el brillo de estrellas muy débiles o muy luminosas y podemos hacerlo con una precisión sin precedentes. Es decir, que este cociente se puede hacer con detectores que tenemos por ahí. Incluso se puede hacer, hay detectores muy chapuceros, se puede hacer incluso con una mancha de aceite en un papel. O sea, que se puede hacer un fotómetro, un detector muy facilito. Bueno, pues ya tenemos las magnitudes y ahora pues la cuestión está, ¿cuánto brillan los objetos? Ya tenemos un objeto de magnitud 0, que lo establecemos nosotros, y este lo vamos a coger como referencia a una estrella del cielo, que es Vega, ¿no? Si hay alguien de Aro, pues sabe que, ¿no?, que Vega tiene una referencia en el cielo, ¿no?, que aparece por ahí, ¿no?, si hay gente de Aro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces las estrellas que son más brillantes que Vega tienen magnitud negativa, y las estrellas que son menos brillantes tienen magnitud positiva. Entonces, por ejemplo, la luna llena tiene una magnitud de menos 12,6. Y esta estrella, o sea, la luna llena, ¿no?, pues con respecto a la estrella polar, más o menos brilla como, tiene una diferencia de 15 magnitudes. 15 magnitudes es aproximadamente, pues, 1 millón de veces más brillante la luna llena que la estrella polar. El Sol, muchísimo más brillante, y luego, pues con instrumentos ópticos, pues con unos prismáticos, con un telescopio terrestre grande o con el telescopio espacial Hubble, pues se pueden alcanzar magnitudes más pequeñas. Se pueden ver objetos muy débiles. ¿Vale? Entonces el sistema de magnitudes ya no es como el de Hiparco, que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora es un continuo, porque lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla, digamos. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve para estimar las distancias? Bueno, pues lo siguiente, ¿qué pasaría si todas las estrellas brillaran lo mismo que el Sol? O sea, si todas las estrellas fueran iguales que el Sol. Algo que ya hizo Huygens. Huygens dijo, oye, si todas las estrellas son iguales que el Sol, yo puedo calcular la distancia a las estrellas. ¿Cómo lo hizo? Cogió un agujerito, o sea, un papel, hizo un agujerito, y entonces hizo pasar la luz del Sol y miró a ver en qué momento la luz que veía a través del agujerito era equivalente al brillo de una estrella. Medía luego las dimensiones del agujerito
y haciendo una relación entre distancias sacaba la distancia a las estrellas. Y bueno, pues esto mismo lo podemos hacer pero sin hacer agujeritos en un papel utilizando esto. Bueno, pues tenemos, por un lado, una estrella de magnitud aparente m y el Sol, que tiene magnitud aparente menos 26,73. Los ponemos aquí, en su formulita. Como las dos estrellas tienen la misma luminosidad, la magnitud ahí solo es función de la distancia. Resto estas dos expresiones y lo que me queda es que la distancia es 10 elevado a la magnitud del Sol, cambiada de signo, más m partido por 5. Sabiendo la magnitud de una estrella, aproximadamente puedo saber la distancia, suponiendo que es igual que el Sol. Entonces, la estrella más brillante del cielo, que es Sirio, ¿a qué distancia estaría? A unos 2 años luz. Es decir, que podemos decir que las estrellas, como mínimo, ¿no?, están a 2 años luz o más lejos, podríamos decir, si son todas como el Sol. Esto no es ninguna medición real, pero es una estimación. Y esto pues, me puede decir que las estrellas, cuanto más débiles son, pues 5 magnitudes más equivalen a un factor de distancia 10. Es decir, que una estrella que fuera tuviera 5 magnitudes más que Sirio, estaría a 20 años luz. La que tenga 10 magnitudes más estaría a 100 años luz, y a 1000, ¿no? Y se pueden estimar más o menos a qué distancia, más o menos el tamaño del universo. Con esto, con una formulita, fijaos, una formulita sencilla. Pero claro, esto no vale, ¿no?, porque todas las estrellas no son iguales que el Sol. Hay estrellas que son más luminosas y otras que son menos luminosas. Y entonces a los astrónomos se les ocurrió la brillante idea de introducir lo que es la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es lo que brillaría una estrella que esté situada a 10 parsecs, a 32 años luz de distancia. Claro, yo no puedo llevar la estrella a 32 años luz de distancia, pero bueno, si pudiera llevarla y pudiera medir este número, que se llama la magnitud absoluta, pues resulta que la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta es solo función de la distancia a la que está la estrella. Es decir, que si yo conozco los dos números esos, la magnitud aparente y la magnitud absoluta, tengo resuelto el problema. La pregunta es, ¿se puede determinar la magnitud absoluta de una estrella? Si eso lo pudiéramos hacer, ya está resuelto el problema. Pues resulta que para algunos casos sí. Y eso lo descubrió esta señora, Henrietta Swan-Leavitt, que trabajó en el observatorio de Harvard a principios del siglo XX, ahora pues que está muy de moda el papel, ¿no?, reivindicar el papel de la mujer en la ciencia. Bueno, pues en esos años, en el observatorio de Harvard se juntaron un montón de mujeres que hicieron contribuciones muy importantes en el mundo de la astronomía, y Henrietta Leavitt hizo una que ha, digamos, ensanchado las dimensiones del universo. Ella, estudiando lo que se llaman estrellas variables, un tipo de estrellas variables, una estrella variable es una estrella que cambia de brillo con el tiempo. Y las estrellas variables estas estrellas son variables porque se encogen y se hinchan, se encogen y se hinchan, se encogen y se hinchan. Son estrellas que son pulsantes, que se llama. Y cuando se encogen, pues el brillo es más pequeño, y cuando se ensanchan, el brillo es mayor. Y esto lo hacen pues con una cadencia que dura una serie de tiempo. Entonces, midiendo el periodo del cambio de brillo, pues a ella se le ocurrió, dice, bueno, pues vamos a coger y vamos a ver si hay alguna relación entre el cambio, ¿no?, el tiempo que le cuesta volver a tener el mismo brillo y su magnitud aparente. Claro, la magnitud aparente no es la magnitud absoluta, pero es que ella estudiaba unas estrellas muy particulares, unas estrellas que estaban en un grupo de estrellas que se supone que estaban todas a la misma distancia. Un cúmulo de estrellas. Los cúmulos de estrellas tienen la propiedad de que comparten más o menos posición. Y eso se puede saber porque comparten el mismo movimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, una relación con la magnitud aparente es lo mismo que decir una relación con la magnitud absoluta. Y ella pues hizo un diagrama y pintó aquí, pues aquí está el periodo y aquí está la magnitud. Y le salió esto. Esto no dice nada, ¿no? Vamos a coger logaritmos. Y esto ya se parece, esto es un poquito mejor, ¿no? Entonces resulta que tomando logaritmos, pues ella ya vio que esto era una relación lineal y sacó una relación para determinar la magnitud absoluta de este tipo de estrellas, que está relacionada exclusivamente con el periodo. Y eso es medible, porque yo cojo el telescopio, miro a ver cuánto le cuesta volver a brillar lo mismo, y eso lo mido, lo pongo en esta formulita y me sale la magnitud absoluta de la estrella. La magnitud aparente es la que mido yo con el fotómetro y ya está, ya tengo la distancia, ¿no? Y de esta forma pues se puede estimar la distancia a muchas estrellas que antes no se podía estimar porque por el método este de los triángulos eso tiene un límite, aunque ahora con la misión esta espacial Gaia
pues sabemos que se pueden medir estrellas que están a distancias de 1000 años luz, midiendo paralajes. Bueno, pues esto llegó a oídos de Hubble, y Hubble en 1924 descubre en la nebulosa de Andrómeda una estrella de este tipo. Y entonces descubre que está a 300.000 parsecs, es decir, a 1 millón de años luz. Esto ya son palabras mayores. 1 millón de años luz es otra cosa. 1 millón de años luz, bueno, pues se quedó corto porque es 2,3 millones. Pero nosotros podemos estimar también la distancia a Andrómeda sin encontrar ninguna estrella ahí. ¿Cuántas estrellas puede haber en una galaxia? 10.000, 100.000 millones, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la suposición de que en Andrómeda hay 10.000 millones de estrellas y que todas más o menos en promedio son como el Sol. Unas serán más brillantes, otras más menos brillantes, 10.000 millones de estrellas, que todas brillan como el Sol. Bueno, pues la magnitud de la galaxia la puedo ver, porque eso sí que lo puedo medir con el fotómetro. Bueno, pues ahora simplemente vengo aquí, ¿no? Hay 10.000 millones de soles, magnitud 4,4, que es lo que mide la magnitud de Andrómeda, y me sale una distancia de 2,5 millones de años luz. Una estimación hecha simplemente utilizando las mismas relaciones de antes, de la ley esa de los logaritmos, que me permiten comparar la magnitud de una estrella con la de otra. Y como esto puede hacer muchas cosas, o sea, que con esta ley de logaritmos, por ejemplo, uno puede decir, ¿qué cantidad de luz refleja la Luna? Sí, de la luz que le llega del Sol a la Luna, ¿cuál es la que percibimos nosotros? Pues resulta que con estas leyes podemos saber que la Luna refleja exactamente o casi el 10% de la luz que le llega. Y eso es unas cuentitas, ¿no?, que se pueden hacer, ¿no?, y no cuesta mucho, y podemos llegar a conclusiones muy interesantes, ¿no?, saber cada cantidad de luz que refleja cada planeta. Bueno, pero Hubble no se quedó ahí, y todavía agrandó más las distancias en el universo, no porque midiera más estrellas de estas, que lo hizo, ¿no?, sino porque él descubrió la ley que hoy conocemos como la ley de Hubble, y que dice que la velocidad a la que se aleja una galaxia de nosotros es tanto mayor cuanto más lejos se encuentra de nosotros. ¿Cómo lo medía eso? ¿Cómo sabe que una galaxia se aleja de nosotros? Con lo que se llama el desplazamiento al rojo. No voy a entrar en estos detalles, solo un poquito. Esto es el espectro de una galaxia. Aquí, no sé si se ve, hay una flechita roja, ahí hay un patrón de líneas, que son las que corresponden al hidrógeno. Esas líneas tienen que estar en una posición del espectro. Si se encuentran desplazadas en una determinada dirección, o bien hacia la parte azul del espectro, o bien hacia la parte roja del espectro, eso es porque la galaxia se está moviendo. Si se desplazan hacia el rojo, es porque la galaxia se está alejando de nosotros. Si se desplazan hacia el azul, porque se acerca. Entonces, por ejemplo, aquí, estas son las líneas del hidrógeno aquí, y esta galaxia se aleja de nosotros a 1200 kilómetros por segundo. No está mal. La línea del hidrógeno en esta galaxia está un poquito más desplazada, esta ya se aleja un poquito más deprisa, no lo veo desde ahí, a 15.000 kilómetros por segundo. Y esta otra, que las líneas del hidrógeno, fijaros que están aquí ya casi fuera del espectro, esta se aleja a más de 60.000 kilómetros por segundo de nosotros. Y él descubrió esa relación, y con esa relación podemos saber que hay galaxias que están a 1.000 millones de años luz, o 2.000 millones de años luz, incluso más. Con una relación bastante sencilla, porque solamente tengo que medir esta velocidad, que es observable, y lo tengo. Hay otras maneras de medir la distancia a las galaxias, que no voy a entrar, a través de lo que se llama las supernovas de tipo 1A, que es otro tipo de estrellas, que más o menos son todas del mismo tipo, y que por las propiedades que tienen se puede estimar también la distancia a las galaxias a partir de una ley, una vez más, utilizando los logaritmos para calcular el cambio de brillo de las estrellas, pero lo que es más importante, la ley de Hubble no solamente nos da la distancia a las galaxias, porque esto es una relación lineal. Si yo paso aquí el h aquí dividiendo y la v aquí dividiendo, ¿no?, d partido por v, ¿qué es? Es el tiempo, ¿no? Es el tiempo que le ha costado a la galaxia llegar a la distancia d con una velocidad v. Luego, 1 partido por h sub 0, ¿qué es? La edad del universo. Así. Es decir, que hemos acabado midiendo no solamente la distancia a los objetos, sino también la edad del universo. Pues nada, pues muchas gracias. O todo muy claro o todo muy difícil. ¿Y Trump qué opina de esto?
Ah, pues será tierraplanista, seguro. Sí, que seguro que no. Nos quedan que ¿para qué sirven los logaritmos? Pues para poder... Medir la distancia de las estrellas. Sí. ¿Y para qué sirve medir la distancia de las estrellas? Pues como decía Eduardo en el vídeo este que fue portada del País ayer, pues simplemente una cuestión de placer de descubrir, de saber cosas. La utilidad, La utilidad es secundaria, lo que es interesante es el proceso de aprendizaje, que decía él. claro. Es el buen rato que hemos pasado y lo bien que se lo pasan todos los que miran todas estas cosas. Bueno, El problema es que son pocos, somos pocos. y luego al final, si tenemos teléfonos móviles con cámaras y cosas de esas, es porque alguien se dedicó a buscar precisión en estas cosas, al final. Por ahí convencemos a alguien más. Dime, Alberto. Sí, no sé, esto se me ocurre ahora, ¿eh? Si tú estás viendo, por ejemplo, una estrella, ¿no? Sí. Lo que estás viendo es la luz que te llega a ti. Yo qué sé, si hay un objeto, no sé, un tipo agujero negro o algo así que haga que se curve la luz, algo, ¿eso no estaría induciendo un error en la medida? Sí, claro. Y supongo que se tendrá en cuenta, ¿no? Hombre, sí, sí. Claro, quiero decir que aquí errores hay muchos. Quiero decir que aquí, a la hora de hacer medidas, las correcciones son muy grandes. Quiero decir que lo que pasa es que no te puedes dedicar a... Primero, que yo todas las correcciones que hay que hacer no las sé. Pero hay correcciones, simplemente por atravesar un rayo de luz de la atmósfera ya tienes ahí que hacer correcciones. Y luego, pues todas las desviaciones, pues cuando pasan cerca de objetos masivos, pues también desvían los rayos de luz y también inducen errores, claro. Lo que pasa es que en las estimaciones de distancia eso mucho error no da. O sea, los errores que hay en las estimaciones de distancia, si están dentro del 10%, de un margen del 10%, se dan por buenos. Que sé que es mucho, un 10% es una barbaridad, pero bueno, a esas distancias, ¿qué más da? Sí. Una vez en tiempos me recomendaste un libro que era el de Dava-Sober para la longitud, Sí. en el que también había que, para medir la longitud, había que medir el tiempo con relojes y saber las medidas hacia las estrellas también. Aquello, según tengo entendido, tuvo muchísima aplicación para evitar Naufragios, un montón sí. de naufragios, para posicionar perfectamente los lugares en todo el... Es decir, que todo ese tipo de cosas es yendo a la utilidad. Bueno, de hecho, por ejemplo, todos los mapas del cielo que se hacían en la época, digamos, del siglo XVI, XVII, XVIII, estaban justamente hechos para la navegación. Cuanta mayor precisión hubiera en la determinación de la posición de las estrellas, con tanta mayor precisión podías medir el tiempo de determinados acontecimientos y por lo tanto la longitud, que era lo que se trataba. Entonces, bueno, pues eso, la precisión era muy importante, claro. Importancia del comercio. Sí. Importancia en la, bueno, en el libro construcción de... En el libro este de longitud, si lo has... Sí, bueno, pues ahí habla de la cantidad de dinero y de vidas humanas que se perdieron por culpa de la mala determinación de la posición geográfica. Y las medidas del tiempo, ¿no? También según les conté más de una vez. El tiempo, digamos, tanto... Eso es más difícil que la distancia. Pero como la medida horaria, ¿no? Sí, pero medir el tiempo es todavía mucho más difícil que medir distancias, porque el tiempo es muy delicado. Eso te la preparas tú y nos la cuentas. Bueno, pues antes de darle las gracias, que paséis buen verano y nos vemos en octubre, ya a la vuelta del nuevo curso. Muchas gracias. A vosotros.